De colores. De colores. Es la hora de cursillo. Ya bajo la inspiración del Espíritu Santo, también quisiera pedir la intercesión de nuestro amigo Eduardo Bonín Aguiló. Que Dios, dispensor de todas las gracias y carismas, tú concediste a tu siervo Eduardo Bonín Aguiló la gracia de dedicar toda su vida con humildad y generosidad a la obra del movimiento de Cursillos de Cristiandad, recorriendo los 5 continentes y proclamando que Dios en Cristo nos ama. Concédenos por tu intersección el favor que ahora imploramos en ti. Concédenos también la gracia de su beatificación para gloria tuya y bien de la Iglesia, que resplandece en la vida de sus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María de Guadalupe, San Pablo Apóstol, de colores. Bueno, un acto difícil de seguir, pero alguien lo tiene que hacer. Ya bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiero darle gracias a Dios y a su Madre María en este bello lugar de Fátima por esta inmerecida invitación que me han hecho a través del Comité Ejecutivo del Organismo Mundial para compartir un poco de mi vida dentro de este bello carisma con todos ustedes que vienen de tantos países del mundo, simple y sencillamente para compartir la realidad del amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús. El tema que me han pedido que comparta con ustedes es algo que viene del corazón del carisma fundacional de Cursillos: amistad, confianza y los alejados. Como dirigentes cristianos que hemos optado libremente servir a nuestra iglesia a través de este carisma, estos elementos de la amistad, de la confianza y los alejados ya deberían de correr en nuestra sangre, en nuestro ADN, como ahora se acostumbra definir la autenticidad familiar de personas. Así que empezando por la amistad, yo considero que podemos aprender sobre la terminología de amistad de cualquier diccionario o de la infinidad de libros que hablan sobre ese tema. Aún sin embargo, siento que la mejor manera de entenderla plenamente y empezarla a vivir y convivir es verla realizada en vivo y en directo. Por consiguiente, permítame compartir con todos ustedes la forma que yo tuve el privilegio de ver y comprender la vivencia y convivencia de esta amistad. Pero para que mejor comprendan el impacto que esta vivencia y convivencia tuvo en mi vida, necesito añadir que en mi vida la amistad siempre fue algo primordial que busqué por todos los caminos de la vida. Y no fue hasta después de 27 años de mi vida que la vine a encontrar en un cursillo de cristiandad. O sin embargo, no fue en una forma que la entendiera, sino simple y sencillamente en una forma que la sentía. Pero Dios siendo tan grande y siempre respondiendo a nuestras inquietudes, especialmente a la de los incrédulos como yo, me respondió casi inmediatamente, dándome 2 grandes figuras que materializaron ese sentimiento de amistad. Desde luego que después vinieron muchas otras más, pero debido al tiempo que me han dado, solo puedo hablar de estas 2 primeras. La primera figura fue la persona de Eduardo Bonín Aguiló, cuando lo conocí en los Estados Unidos en el año de 1978, unos meses después de vivir mi cursillo. En su persona, en su actitud
y en su relación con todos los que lo rodeaban, vi materializado aquel sentimiento que sentí en el cursillo. Y de pronto se formó una amistad que continuamente se iba confirmando con cada encuentro y a través de cada conversación. Una amistad que fue creciendo constantemente a través de los años. Y sinceramente puedo confirmar que aunque no siempre estábamos de acuerdo, siempre hubo respeto, siempre hubo amor, siempre hubo sinceridad, comprensión, admiración mutua. Y durante todos los años que estuve entre nosotros, nunca me sentí defraudado en ningún aspecto. Y caramba, ahora que está en el proceso de beatificación, siento que esa amistad sigue creciendo permanentemente, y no solo conmigo, sino con todos sus amigos. Y como el Señor sabe lo testarudo e incrédulo que soy, me tuvo mucha paciencia y mucha comprensión y me envió a otra gran figura para que entendiera plenamente este concepto de la verdadera amistad. Esta otra gran figura llegó a mí a través de la persona del padre don Sebastián Gallá. A don Sebastián Gallá lo conocí en el año 1994 durante las primeras conversaciones de Cala Figuera que se celebraron en Palma de Mallorca, conmemorando el 50 aniversario de ese primer cursillo de Cala Figuera de Santení. Después de esta ocasión, ya no tuve el privilegio de compartir con él en persona, sino hasta que tuve el privilegio de volver a verlo en esa casa de retiro, bello entorno en Mallorca. Fue allí donde tuve un gran momento cerca de Cristo que quiero compartir con todos ustedes, porque fue un símbolo vivo y en directo de la amistad verdadera y sobrenatural que se forma cuando Cristo mismo es el dominador común, porque la Sagrada Escritura nos dice: donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, ahí está ella. De esta manera, esta amistad humana se convierte en una amistad sobrenatural. Recuerdo muy bien, como si fuera ayer mismo, cuando Eduardo Bonín, Arsenio Pachón y yo personalmente lo fuimos a visitar en esa casa de recuperación en Mallorca. Recuerdo que Eduardo estaba sentado en un sillón. Don Sebastián Gallá estaba enfrente de él en otro sillón. Arsenio Pachón estaba sentado a la izquierda de Eduardo en una silla, y yo, muy cómodo, estaba sentado en la cama de don Sebastián Gallá, enfrente de Eduardo y de don Sebastián. Estábamos todos conversando y tratando de arreglar la mitad de los problemas del mundo, cuando de repente don Sebastián Gallá voltea y mira fijamente a Eduardo, y con todo el amor y la ternura del mismo Cristo Jesús le dice: Eduardo, tú eres el seglar más grande del mundo. Y los dos se vieron tan tiernamente, que llenaron tanto de amor y ternura aquel ambiente, que casi nos pusimos a llorar, a presenciar aquella escena de amistad. Para mí, en ese momento se confirmó plenamente la amistad de la cual habla el carisma fundacional de Cursillos de Cristiandad. Dos personas que, aunque no pensaban exactamente igual, se respetaban, dialogaban, se querían y tenían el mismo Cristo como denominador común. Y miren qué cosa, también a don Sebastián Gallá está en el proceso de beatificación. O sea que yo soy tan tonto, tan testarudo e incrédulo, que el Señor tuvo que enviarme dos futuros santos para que yo comprendiera plenamente la verdadera amistad. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto poder y valor esta clase de amistad? Para mí la respuesta es muy sencilla. Como mencionaba anteriormente, esta clase de amistad tiene como común denominador al mismo Cristo Jesús, y que por lo tanto
la convierte en una amistad sobrenatural. Y mis queridos amigos, caray, ¿se dan cuenta de la dimensión de esta amistad? ¿Se dan cuenta de cómo puede crecer constantemente y progresivamente, sin importar que seamos de diferentes nacionalidades, sin importar que seamos de diferentes culturas o de diferentes lenguas? El denominador común tiene su propio lenguaje, el lenguaje del amor, que se entiende en cualquier parte del mundo y dentro de cualquier cultura. Y reiterando, para esta clase de amistad no requiere que todos pensemos exactamente igual, ni tampoco que seamos igual física o intelectualmente. Cuando existe esta verdadera amistad, hay amor, hay respeto, hay diálogo, hay paciencia, hay humildad y mucha comprensión. Todo esto es lo que nos ayuda a aceptarnos tal y como somos y complementarnos mutuamente para que juntos sí podamos vivir y convivir la verdad del Cristo resucitado, la verdad de ese Cristo vivo, normal y cercano que muchos descubrimos en nuestro propio cursillo. Y de esta manera, fácilmente nos podemos dar cuenta que este Cristo vivo, que este Cristo normal y cercano, también lo podemos llamar amigo. También lo podemos llamar amigo, un amigo que está al alcance de todos nosotros, puesto que está en nuestra misma persona desde nuestro bautismo. Y de la misma manera, dentro de nuestro prójimo. Y si ese Cristo está en nosotros mismos y en nuestro prójimo, o sea, la persona que se encuentra junto a nosotros, es solamente lógico que esta misma persona, este mismo prójimo, tenga el mismo valor que tú y yo, y que quizás no tenga los mismos talentos que tú y yo, pero que sí tiene otros talentos que quizás tú y yo no tengamos. Por consiguiente, hay que ver que este prójimo también fue creado con el mismo amor y para compartir el mismo amor de Cristo que nos permite vivir y convivir en esos dos últimos mandamientos que el mismo Cristo nos dejó: amor a Dios y a nosotros hermanos como a nosotros mismos. Por lo tanto, esta persona, nuestro prójimo, también viene a ser hijo de Dios, también viene a ser hermano de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. Y como consecuencia, la más simple lógica nos dice que esta persona merece el mismo amor, que esta persona merece el mismo respeto, la misma admiración y la misma oportunidad de diálogo, comprensión y paciencia. Todos estos elementos contribuyen a la creación de una amistad verdadera, de una amistad sobrenatural, porque nuestro denominador común ya es Cristo Jesús, donde dos o más se reúnen en su nombre. Ahí está, una amistad sobrenatural. Fíjense lo que tenemos. También podemos encontrar estos mismos elementos en una verdadera reunión de grupo. Aquí podemos ver el gran valor y el testimonio querigmático que una verdadera amistad proyecta a todos los de nuestro entorno y a cualquier periferia automáticamente. Yo le llamo esto el efecto de la humedad. La humedad, fíjense que se va colando poco a poco y sin que nadie se dé cuenta, terminan todos empapados. Queridos amigos, ¿no creen que verdaderamente vale la pena desvivirnos por construir esta clase de amistad en todos nuestros ambientes? Desde luego, ojo, entendiendo lo que la metodología de nuestro querido carisma se refiere cuando menciona ambientes. O sea, cualquier lugar donde tenemos una interrelación humana durante las 24 horas de cada día de nuestras vidas. En pocas palabras, ambientes se refiere directamente a nuestro metro cuadrado movible, que nos acompaña las 24 horas de cada uno de nuestros días. Lo que quiere decir, nada más ni nada menos que tratar de ser cristianos auténticos en actitud y en acción las 24 horas del día. Y si la mitad
de todos los millones de cursillistas que existen en el mundo, entendiéramos este simple concepto, yo les aseguro que ya tendríamos a todo el mundo viviendo una amistad profunda con este Cristo resucitado. Inclusive, me atrevería a decir que ya no habría necesidad de cursillos. Este es el poder de una verdadera amistad sobrenatural. Ahora, hablando sobre la confianza, yo considero que es un tema que va estrechamente enlazado con la misma amistad, puesto que no puede haber una amistad verdadera si no existe la confianza. En la sociología y la psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o un grupo sea capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. Esta confianza se ve muy reforzada en función de las acciones. El diccionario también nos da una definición muy similar. Dice que la confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo de algo. O sea, la fe o la creencia de que una persona va a actuar de una manera justa, apropiada o efectiva. No es eso precisamente lo que se busca de una amistad verdadera. ¿Cómo puede existir una verdadera amistad sin esta confianza? La confianza, por lo tanto, se refiere a la familiaridad en el trato. Se refiere a una creencia que estima que una persona sea capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. Y en este sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona. Por consiguiente, considero que podemos ver que existe una necesidad humana de tener confianza, no solo y primeramente en uno mismo, sino también en Dios. Y para que sea trascendental, necesitamos tener confianza en todos aquellos que nos rodean las 24 horas del día. Yo puedo descubrir fácilmente esta triple confianza en la vivencia de mi propio cursillo y en la formación de mi reunión de grupo. Primeramente, el cursillo me aclaró muy bien y una forma muy directa lo que yo valía como persona, lo que yo valía como hijo de Dios y templo vivo del Espíritu Santo. Y además me mostró el gran panorama que tenía enfrente de mí para que mi vida tuviera mejor sentido. Todo esto me dio la autoconfianza para iniciar esa búsqueda de aquello o de aquel que le diera más sentido a mi vida. Segundo, en esta búsqueda me quedó muy claro que el origen de esta confianza venía y necesitaba mantenerse en un estado de constante unión con el Cristo vivo, normal y cercano que descubrí en mi cursillo. En pocas palabras, es una constante amistad con ese amigo incondicional que nos da la confianza necesaria para seguir siendo sus discípulos y misioneros, alimentándonos constantemente con su amor y amistad incondicional. Pero me pregunto, ¿cómo podemos tener confianza en nosotros mismos? La claridad en nuestras relaciones genera esta confianza. Las dudas y los medios no solo son una amenaza para nuestra autoestima, sino también para nuestras relaciones. Las dudas o inseguridades son posturas que ensombrecen las realidades y matan la confianza. Y la desconfianza genera aún más la desconfianza y termina invadiendo todas nuestras relaciones. Esta autoconfianza puede ser algo muy complicado cuando dejamos que dependa de los demás para sentirnos bien. Cuando en realidad el sentirnos bien solo debe depender de nosotros mismos. Nosotros mismos somos el único protagonista de nuestra autoconfianza. Y necesitamos valorarnos como personas y aceptarnos tal y como somos, con nuestras debilidades, así como también, y más importante, con nuestros muchos talentos que Dios nos regaló para que seamos únicos, para que seamos auténticos e irrepetibles. Al tener esta capacidad de reconocer nuestro propio valor como persona,
nos da la confianza necesaria con nosotros mismos y nos encamina hacia la confianza con el donador de todo el valor que tenemos como seres humanos, con nuestro Padre, con nuestro hermano y amigo, Cristo Jesús. Y más importante aún, nos muestra la posibilidad e importancia de la confianza en la vida de un discípulo de Cristo. Esa confianza que nos ayuda a vivir de una manera diferente de las personas que no conocen al Señor. La misma Biblia nos habla de esto a lo largo de las páginas de la palabra de Dios y nos recuerda que nuestra confianza en nosotros mismos proviene de nuestro Creador y que no es algo que únicamente la persona de voluntad fuerte puede poseer, sino todos los que se dicen seguidores de Cristo. El apóstol San Juan nos dice en el capítulo 1, 5, 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Así que volviendo a mi vivencia en la reunión de grupo y como tercera parte, les puedo decir que cuando empecé a formar mi reunión de grupo, siendo yo una persona introvertida y tímida, empecé a abrirme poco a poco. Y al sentir aceptación y comprensión, me abrí mucho más y con más rapidez. Algo similar ocurrió con los otros miembros de la misma reunión de grupo. Y como resultado de esta confianza generada por la apertura constante y cada vez más grande de todos los miembros, llegamos a crear una amistad tan grande y profunda como la que les compartía que experimenté con Eduardo Bonín y don Sebastián Gallá. El Eclesiástico 22, 23 nos dice, gana la confianza de tu prójimo en su pobreza para que en su prosperidad puedas gozar con él. En los días adversos permanece a su lado para que cuando herede recibas también tu parte. Para mí, tener, sentir y vivir esta confianza es esencial para crear una verdadera amistad con todos los que nos rodean, así como también para que nuestra alma, donde depositamos nuestra confianza en otros, encuentre tranquilidad y que nuestro corazón esté seguro de que al confiar en ellos harán lo que es bueno y correcto para nosotros. Esa confianza conmigo mismo, esta confianza con Dios y con mi prójimo es lo que me dio la fuerza necesaria para asumir mis retos, para superarlos y llegar a mis más profundos anhelos de crear amistades verdaderas, de crear esos amigos tan anhelados y buscados en una forma constante y permanente. Y pasando al tema de los alejados, antes que me toquen la campanita, ya entendiendo lo fundamental que son el tema de la amistad y la confianza para la creación de cualquier relación verdadera, podemos darnos cuenta que al tratar de vivir y convivir esta amistad y promover este sentido de confianza en nuestro entorno, podemos fácilmente llegar a las periferias, como bien nos lo está pidiendo nuestro querido Papa Francisco, y llevar el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús a todos los que la metodología del movimiento de Cursillos llama los alejados. Además, no podemos olvidar que desde el principio de los principios, la preocupación por estos alejados fue uno de los elementos que dio nacimiento a este bello carisma de Cursillos de Cristiandad. Partiendo desde aquel mensaje del Papa Pío XII, el 6 de febrero de 1940, a los párrocos y cuaresmenos en Roma, donde el Santo Papa impulsaba a todos a buscar caminos nuevos, diferentes a los habituales, para hacer que todos, pero muy especialmente los alejados, conocieran el amor de Dios. Hasta el presente con nuestro propio Papa Francisco, que nos está pidiendo que lleguemos a las periferias para llevar el mensaje del amor de Cristo a los más alejados. Estos alejados han sido la finalidad preferencial del movimiento de Cursillos, aunque no exclusivamente. Pero vamos a ver, ¿quién son estos alejados? Muchas veces entendemos como alejados aquellos que están físicamente alejados de la iglesia como institución. Y efectivamente, estas personas
que están físicamente alejados de la iglesia son una clase de alejados, aunque no exclusivamente, puesto que también es alejado todo aquel que no tiene fe o que no sabe si la tiene, porque vive absorbido por cosas que cree importantes pero que no le llenan. Alejados son todos aquellos que desconocen por no estar informados o mal informados la belleza de ser cristiano, la cual claramente equivale a una falta de criterio cristiano. Esto fue exactamente lo que Eduardo descubrió en sus amigos del cuartel cuando daba su servicio militar. Estos alejados, fíjense, estos alejados también pueden estar en el mero centro de una parroquia, de un ministerio, movimientos religiosos e inclusive, como una vez mencionó un sacerdote, yo nunca lo diría, pero como lo mencionó un sacerdote, dentro del mismo clero. Y no es muy difícil detectar esos alejados, porque no viven lo que predican y no necesariamente predican lo que viven. En pocas palabras, no hay coherencia entre lo que predican y lo que viven. Sus palabras nos dicen una cosa y sus vidas y acciones otra completamente diferente. Inclusive, también quisiera incluir en su defensa que en muchas ocasiones esto suele pasar con muy buena intención, porque como les decía anteriormente, no están bien informados o están mal informados, y de esta manera son muy fieles a la buena o a la mala información que les han dado. Y dentro de estos alejados, y quizá los de más carácter y personalidad, suelen ser a menudo protagonistas de muchas acciones, y casi siempre por el único motivo de que les ha llegado la noticia de que Dios en Cristo les ama, en un lenguaje, en un talante y estilo apropiado para no solo captar la noticia, sino hasta para tener ganas de ir estudiándola y profundizándola. Cuando logramos entender, comprender, o mejor dicho, amar a estos alejados como Dios les ama, amándolos tal y como son y no como nosotros quisiéramos que fueran, cuando se les respeta, se les valora y se les escucha por lógica y por sentido común, se llega a la plena convicción de que es el mismo lugar geográfico, social, familiar y ambiental donde tienen que crecer y dar frutas. Yo mismo les puedo decir que antes de vivir la experiencia de Cursillo y teniendo muchos amigos sacerdotes y siendo parte de diferentes ministerios, aún era alejado, puesto que no sentía la alegría de ser cristiano y buscaba la alegría en cosas y casos muy temporales. Sabía muy bien que tenía que amar a Dios, pero nunca había sentido que ese mismo Dios me amaba tal y como yo era y que constantemente me seguía llamando a ser su amigo. Me conformaba con cumplir y quería que me dejaran en paz. De hecho, ni siquiera me gustaba el nombre de Cursillo, se los confieso. Pero el Señor, siendo más astuto que todos nosotros, sabía lo que había en mi interior y que buscaba esa verdadera amistad sobrenatural, y me envió una persona que a través de la amistad me llevó a este bello encuentro en un cursillo de cristiandad. Y en conclusión, necesitamos estar conscientes de que toda persona, y muy en especial estos alejados como yo, necesitamos ser tocados por el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, para que esa felicidad, que muchas veces solo la podemos encontrar en una forma superficial y temporal en las cosas mundanas de la vida, la podemos descubrir en una forma verdadera y en una forma permanente, al sentirnos personas valoradas y respetadas. Y más importante aún, sabiéndonos totalmente amados por ese Cristo que llevamos en el centro de nuestro propio corazón desde el mismo momento de nuestro bautismo. Este convencimiento nos llena a todos, alejados o no alejados, de tanta alegría, que solo tenemos un solo escape para prevenir que explotemos: el de compartir esta alegría con todos los que nos rodean. Y concluyendo, yo considero que para vivir y convivir esta amistad y esta confianza plenamente con los alejados en nuestro metro cuadrado movible,
Como bien nos diría nuestro gran amigo Eduardo Bonín, necesitamos ser fieles al Evangelio, abiertos a la realidad en que vivimos y atentos a las personas. Es la hora de cursillos, de colores.